Antes de irnos a lo que ya es el fin de semana y el fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado de Labor Day el próximo lunes, pues queríamos hablar de dos temas muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y este compromiso que fue aprobado por los 194 países miembros para investigar qué es lo que ha ocurrido, cómo se ha manejado el organismo y los países en lo que toca al manejo de la pandemia. Esto lo aprobaron los países y ahora ya se creó una comisión, digamos, de 11 personalidades destacadas en el mundo, y una de ellas es mi invitado, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Soy profesor de la Universidad de Columbia. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Gabriela, como siempre, un gusto verte. Igualmente, óyeme, mira, Ellen Johnson-Sirleaf, Helen Clark, Ernesto Zedillo de México, David Miliband del Reino Unido, Mauricio Cárdenas, Song Nashan, entre otros, el canadiense o la canadiense Joanne Liu, Mark Daibull, etcétera. Pero de lo que estoy hablando son de nombres conocidísimos entre ministros y primeros ministros o presidentes, expresidentes en el caso de México. Yo soy el primer sorprendido de estar en ese grupo tan selecto y sobre todo con una responsabilidad tan grande, porque imagínate lo que será hacer una evaluación de cuál ha sido la respuesta del mundo ante este problema pues tan grave que nos ha afectado a todos del COVID-19, pero lo hago como responsabilidad y sobre todo lo hago pensando que a futuro tenemos que buscar cómo este tipo de cosas pues no vuelvan a pasar, o cuando ocurran se manejan de una manera que tengan menores consecuencias. Oye, pues no sé cuánto ya te comentaron, pero lo que se está prometiendo son reuniones cada 4 semanas al menos entre ustedes para hacer este trabajo. Este es un trabajo titánico porque necesitas la voluntad de los países que se van a estudiar y también la voluntad del organismo OMS que quiere que lo estudien en cómo respondió, ¿no es así? Así es, y además porque no vamos a estar analizando el pasado, estamos analizando el presente. Esto sigue evolucionando, la pandemia no ha terminado, faltan todavía seguramente unos capítulos complejos, de manera que pues habrá mucho tema, sí, van a ser reuniones frecuentes y largas. Ya tenemos la primera programada para el 17 de septiembre y pues espero que el trabajo sea un trabajo constructivo y productivo y estamos listos a aportar. Y me encanta estar con el expresidente Zedillo porque seremos los dos latinoamericanos, y América Latina tiene mucho que decir en este problema porque ha sido, fíjate, América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero tiene el 30% de los casos y las muertes del COVID-19. O sea, América Latina es el epicentro, y de qué manera lo ha afectado. Absolutamente, y de hecho has escrito tú también una nota en relación con este tema, y uno de los puntos que también te preocupa es esta iniciativa, gran iniciativa para asegurar que los países de ingreso medio, que van a ser los más afectados por esta pandemia, pues tengan ese acceso a esa vacuna una vez se logre determinar su seguridad y su eficacia. Así es, yo estoy preocupado porque los países de ingreso medio estamos como una especie de sándwich en la mitad, donde no somos ni los países ricos que tienen toda la capacidad económica para salir bien librados de esta crisis. Pues una forma de verlo son los programas de estímulo fiscal que han hecho todo lo que sea necesario, no ha habido límites, están invirtiendo en los laboratorios para tener un acceso rápido a la vacuna, y los países pobres pues que tienen el apoyo de la cooperación internacional, la filantropía internacional. América Latina está puro en la mitad, sin la capacidad económica, pero por otro lado sin la solidaridad internacional. Entonces podemos quedar mal parados, especialmente frente a la vacuna, porque la vacuna pues seguramente va a ir primero a los que tienen la plata para pagarla y que ya invirtieron en los laboratorios, o a los que hacen parte de la población más pobre del mundo, que van a recibir la vacuna por cuenta de la Organización Mundial de la Salud. Así es, en una nota que firman tú y Masoud Ahmed, un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, presentan estos dos aspectos que recién cubrimos como parte de su preocupación en este universo de países de ingreso medio de los que hemos hablado fuera de tiempos de pandemia, de que están atrapados, y cómo romper esa trampa y subir y superar esa característica de ser un país de ingreso medio. ¿Qué preocupaciones principales te despiertan estas naciones? Y por supuesto que estamos hablando de muchas de la región. Sí, esa es la característica central de América Latina. Mira, ¿qué me preocupa? Que tenemos una responsabilidad enorme porque los países de ingreso medio son países muy importantes para la reactivación de la economía mundial. Y si los países de ingreso medio, como América Latina, no resolvemos el problema de la pandemia, nadie en el mundo va a estar tranquilo. Es decir, este es un problema que lo resolvemos todos, o no queda, digamos, no hay nadie que esté al otro lado. Entonces, América Latina necesita ese apoyo. ¿Qué me preocupa? Que el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF, que son los bancos
principales para prestarle a los gobiernos de América Latina, se van a quedar muy pronto sin munición, porque su capital se está ya acabando, se está agotando, entonces no van a tener la capacidad de prestarle a la región al ritmo que viene prestando en los últimos años. Segunda gran preocupación. Tercera, el acceso a la vacuna, que no nos quedemos de últimos en la fila. Y cuarto, todo el mundo habla de que el siguiente gran problema es el cambio climático. Y las emisiones a futuro van a venir de los países de ingreso medio. O sea, si los países de ingreso medio no tienen la capacidad de hacer las inversiones en energías renovables, en sostenibilidad, el mundo tampoco va a prevenir el siguiente gran problema que se viene. Entonces, hay que poner el foco en los países de ingreso medio. Incluso en una época en Estados Unidos se decía que ya los países de ingreso medio se debían defender por sus propios medios. Eso no es cierto. No, y lo único que iba a agregar es que estás sonando la alarma de que es indispensable que los países ricos y la comunidad internacional se conecten con estos países y reconozcan el papel que les toca a ellos también en asistir a estos países de varias maneras, Mauricio. Así es, así es. Y por cierto, hay otro elemento. Los países de ingreso medio, pues dentro de ellos tienen una diversidad enorme y hay regiones enteras en nuestros países que viven en las condiciones de los países pobres, de los países más pobres del mundo. Entonces, toda esa desigualdad, diferencias, heterogeneidad al interior de nuestros países también se debe tener en cuenta porque tenemos zonas y regiones en condiciones muy difíciles. En el caso nuestro, en Colombia, por ejemplo, la población que vive en la costa Pacífico y en la costa Caribe vive en condiciones muy, muy precarias y necesitan apoyo y, por supuesto, la comunidad internacional debe sintonizarse con esas realidades. Preguntarte ahora que hablabas del BID y de la CAF, no sé cuánto ya te parece a ti que está la suerte echada en relación con Mauricio Claver Carone. No es un tema del que queremos en este momento explayarnos, pero sí es un tema y hay una elección 12 y 13 de septiembre y si eso te representa también otro factor de duda o preocupación yendo a futuro. Mira, no voy a llover sobre mojado porque ya el tema, como tú muy bien dices, se ha tratado por todas partes. Supongamos que eso va a pasar, probablemente Estados Unidos tiene la influencia en la región, tiene los votos, hay muchos países que obviamente están respaldando la posición de Estados Unidos. Dejemos un poco el tema de la persona, el individuo, de lado. A mí lo que me preocupa es la capacidad del BID de conseguir el capital que requiere para seguir siendo una institución relevante y para poder reforzar su capacidad de prestarle a América Latina en medio de esta situación tan difícil. Entonces, que lo pueda hacer el nuevo presidente dependerá mucho de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Estoy seguro que si Trump gana en noviembre, pues será un gran aliado y seguramente tendrá más capacidad de movilizar al Tesoro americano, que es el jugador clave en todo ese proceso. Claro. Pero si Trump no gana, el BID está en una situación muy difícil porque queda en una especie de limbo que hay que resolver. Ese es el escenario que a mí me preocupa, más que las personas, más que si Estados Unidos, que si es americano, que si es latinoamericano, no. Es quién va a ser capaz de conseguir el capital que necesita el BID. Si pierde Trump, el BID está en una situación donde se queda muy mal parado en los próximos meses, cuando más lo necesita la región. Qué bueno que eres preciso en ello, porque yo también tendría que ser precisa en mencionar a Claver Carone en medio de lo que estás describiendo que va a necesitar la región. Pues no se necesita en este momento pues demasiada ideología o solamente el eje relacionado con Venezuela, Nicaragua, Cuba, como el criterio para vincularse Estados Unidos con América Latina en general. Y a eso me refiero yo por un lado. Y por el otro lado, pues siendo esta la figura de ser reelecto el presidente Trump, pues tú sabes muy bien que también tiene que pasar esto por el Congreso estadounidense y hay legisladores que no están a favor. Eso no significa que no se puedan conseguir los votos, pero esta es la razón por la que lo traigo, como tú dices, más allá de la persona. Mira, no podría estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Aprovecho para dar ese mensaje, simplemente reiterarlo. Todos conocemos a la comunidad cubanoamericana, tenemos amigos, somos respetuosos de esa comunidad, sabemos que tuvo que desarrollar, digamos, su espacio en condiciones difíciles y salir de su país. Sabemos perfectamente ese grupo de la población que representa, pero eso no se puede extender para analizar con ese lente toda la situación de América Latina. América Latina está llena de matices, va mucho más allá de lo que pasa alrededor de la calle 8 en Miami.
La América Latina es una región muy compleja, entonces lo que habría que recomendarle a mi tocayo, Mauricio, es quítese el lente de los problemas y de la forma de enfocar el mundo de la comunidad cubanoamericana, que es un lente propio, válido, no lo entro a cuestionar, hay que ponerse un lente más amplio y ver que en América Latina hay mucha diversidad, hay gente que está pensando de formas muy distintas el desarrollo y el BID, la verdad, le tiene que ayudar a todos. El BID no se puede poner en el plan de que es amigo solo de los gobiernos de derecha y a los de gobiernos de izquierda. No, el BID, la política latinoamericana está permanentemente en evolución, está cambiando y el BID siempre está ahí para ayudar. Entonces, es otro lente distinto al de la forma de enfocar la política de la comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos. Excelente precisión y gracias por traerlo otra vez. Mauricio Cárdenas, yo también te pregunto, hablamos poco de la CAF, pero los has puesto a los dos con esta preocupación. No es dinero suficiente. ¿Algo más que quieras agregar, que nos quieras poner sobre la mesa sobre la CAF en particular? La CAF está en un problema parecido al del BID. Necesita capital y no tiene un socio rico como los Estados Unidos. Entonces, la CAF no, tiene que movilizar más recursos. Seguramente la CAF tiene que tender puentes con otros países fuera de la región y yo creo que China puede jugar un papel importante en ayudar a financiar a los gobiernos a través de la CAF, a través de vehículos especiales donde el gobierno chino pone recursos y que esto no vaya a generar digamos, una complejidad en la relación con los Estados Unidos. Estados Unidos debe entender que América Latina necesita recursos y una parte los puede movilizar provenientes de la China. Me parece que la CAF está también en una situación compleja. No se ha sentido tanto la presencia de la CAF, en mi opinión, en medio de esta crisis. Está un poquito ausente. Debería estar más presente en el diálogo, en los debates, en los foros, en la propuesta de soluciones, y debería convocar un poco más a la opinión especializada en los países. La veo distante. Para cerrar, Mauricio, preguntarte, evidentemente que cuando llega la vacuna, pues empezaremos a pensar que las soluciones que se propongan y se implementen van a ser pues perdurables o definitivas, pero ¿tú crees que una vez que llegue la vacuna, volcarán los países su atención a lo que tú estás llamando y explicando, más allá de tener la vacuna, el resto de tus preocupaciones? ¿Cómo articularías ese orden, digamos, de prioridades una vez que tengamos la vacuna? Porque la crisis se quedó y la crisis se va a quedar por mucho tiempo. Ya sabemos que tomará años recuperar lo que se ha destruido hasta ahora. Lo primero es tener acceso a la vacuna y eso no está garantizado. Tenemos que asegurarnos que América Latina tiene una cierta prelación, que está bien posicionado frente a los laboratorios. Es muy difícil competir con los países avanzados que ya pusieron miles de millones de dólares en inversión en los laboratorios, pero hay formas de hacerlo. Me parece que Argentina, Brasil, México lo han hecho bien, es decir, a los laboratorios, vengan, hagan las pruebas en mi país y a cambio de eso nosotros les apoyamos también con tecnología, ponemos los laboratorios nacionales a apoyar esas iniciativas y a cambio de eso logramos una cierta prelación en el acceso a la vacuna. Es una apuesta riesgosa porque uno puede estar haciendo eso con el laboratorio A, pero resulta que el que tuvo éxito fue el laboratorio B. Pero ese riesgo hay que correrlo y todos tenemos que actuar un poco en esa dirección. Hay países que van más avanzados que otros en América Latina y yo creo que la preocupación la tendría con los países, digamos, que no son los grandes y que evidentemente van a estar en una situación difícil a la hora de levantar la mano y decir necesitamos vacunas. Ese es un punto, pero como tú dices bien, esa no es la solución completa, porque aquí quedan unas secuelas de la crisis. Entonces nosotros vamos a tener problemas de desempleo grandes que se demoran en resolverse. Entonces viene la necesidad de un segundo paquete de estímulo fiscal. El estímulo fiscal, ya el de la preservación de la vida, el de la atención de la pandemia, era el de este año. El del año entrante es el de la recuperación económica. Y los países de América Latina están con dificultades para mantener este ritmo de estímulo fiscal. De manera que ahí es donde veo yo el gran reto. Esto de que el año entrante la situación fiscal vuelve a normalizarse, no lo creo. El año entrante se va a tener que buscar estímulo fiscal, pero para poder levantar las economías. Pues ya tocará otra vez la oportunidad de hablar de lo que pasa en tu país, que ese es uno de los grandes retos, pero no es el único, México también y tantos otros. Te agradezco, no sé si quieres agregar algo, te deseamos suerte, sobre todo ahora en esta misión impresionante que te toca para revisar cómo hemos hecho las cosas los países y también la OMS. Ahí estamos y tratar de hacerlo con toda la objetividad y la independencia para que haya
digamos que las conclusiones sean útiles y que realmente sirvan para que el mundo, en lo que falta esta pandemia, pues lo haga bien. Y que para la siguiente, pues nos coge mejor preparados. Exacto, déjame toco madera para que no haya la siguiente, aunque eso es muy ingenuo porque ya nos dijeron que sí puede haber. Gracias, Sí. Mauricio. Un Gracias a abrazo. ti, Gabriela. Hasta pronto. Chao.